Buenos días, mi nombre es José Agustín Encarnación Lebrón, matrícula 17 SPS-1-101. En esta mañana estaremos hablando sobre la historia de la ética y cómo surge la ética. Pero antes de empezar, vamos a definir qué es la ética. La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Vamos a contar ahora un poquito sobre la historia de la ética. La historia de la ética es tan antigua como la historia del hombre. Es más primitivo de lo que hemos tenido que pensar. Lo bueno, lo justo, el deber, la virtud, buscando la manera de determinar y justificar las acciones. En el mundo antiguo, 4500 antes de Cristo, los primitivos tenían la preocupación por determinar lo que está bien o está mal, aplicando un conjunto de valores, principios morales concretos que, en caso de definirlos, suponían un castigo. La aplicación de que está bien o mal basado en las leyes inmutables de la naturaleza, creando normas, códigos morales marcados por la tradición. Por ejemplo, Egipto. Desde el antiguo Egipto, casi 4000 años antes de Cristo, la sabiduría amenopia de las normas morales son cogidas por principios, como libros de papiros. En el antiguo Egipto, eran muy estrictos en las normas para ellos fingir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Grecia. En el siglo III, en el siglo VII, Homero escribió una guía de normas de lo que estaba bien, de lo que estaba mal y de lo que él pensaba desde su punto de vista que era lo correcto. Vamos adelante. Los griegos. La filosofía de los griegos es la más amplia que yo he podido leer y investigar, porque ellos ya colectaban desde el principio de la humillación del hombre o de la creación del hombre, de su punto de vista. Para ellos, lo que estaba bien, lo que estaba mal, ya estaba implantado. Ellos tenían unas teorías, tenían unos conocimientos ya previos y escribieron varios libros donde ellos dejaron escrito a través del siglo, a través del tiempo, todo lo que de lo que estaba bien, de lo que estaba mal. Ya ellos compartían ideas, tenían, vamos a decir, sociedades donde se debatía lo que estaba bien, lo que estaba mal para la sociedad. Eran muy estrictos sobre los castigos, sobre esas personas que violaban las leyes que ellos implantaban o implantaron en ese tiempo. Hasta aquí es mi posición. Muy buenas, mi nombre es Jonás Carmona Pérez, y mi tema al exponer es Grecia y la racionalidad ética. Bueno, todos sabemos el significado de la ética, y la ética es una de las principales ramas de la filosofía, en tanto requiere de la reflexión y de la argumentación. El estudio de la ética se remonta de los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y ha variado. Una doctrina ética elaborada y verificada, una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicio determinado. La ética Grecia, en el siglo V a.C., el filósofo heleno Pitágoras desarrolló una de las primeras reflexiones morales a partir de la misteriosa religión griega del orfismo. En la creencia de la naturaleza intelectual,
es superior a la naturaleza sensual y que la mejor vida es la que ésta dedica a la disciplina mental. O sea, él trataba de decir que la mejor vida es cuando tú tienes disciplina mental, cuando tu mente sabe, te dice haz las cosas bien y tú automáticamente reaccionas y actúas conforme a lo que tu mente te dice, pero con no una mente desordenada, sino una mente disciplinada. Y fundó una orden semi-religiosa con leyes que hacían hincapié en la sencillez, en el hablar, el vestir, el comer. Y esta cosa, y parte de sus miembros ejecutaban distintas creencias en el ámbito religioso. Entonces fue en el ámbito religioso. Podemos ver que la ética está de la antigüedad y es un estilo de vida. Tú tener ética. Tú tener ética te hace diferenciar de los demás. Y donde quiera que tú vas, tú tienes que mostrar de eso que tú tienes ético en ti, de eso ético que hay en ti. Porque automáticamente no tenemos nada ético, van a decir algo despectivo de aquella persona. El sofista Protágora enseñó que el juicio humano es subjetivo y que la percepción de cada uno solo es válida para uno mismo. Eso dijo el sofista Pistágora. Y la escuela griega de ética, la mayoría de escuelas de estos sofistas moral griego, posteriormente surgieron de la enseñanza de Sócrates. 4 de estas escuelas fueron creadas por su discípulo inmediato, los ciniscos, los cirenaicos, los megariscos, y escuela fundada por Euclides de Megara y lo platonisco. Esta fue una de la escuela que fue fundada por este sofista Sócrates. Y otro sofista también que me gusta una de sus ideas, y es Platón, que él puede resumir de la siguiente manera, y es: la virtud es el conocimiento. La gente será virtuosa si sabe lo que es la virtud, y el vicio o el mal es fruto de la ignorancia. Hasta aquí mi parte. Mi nombre es Ingrid Carolina Castillo y yo le estaré hablando acerca de la moral romana, moral cristiana medieval. La siguiente. La moral romana. Cuando decimos moral romana, esto llega a Roma a mediados, en la Edad Media. Ellos adquirieron el estilo de moral cuando todo se cristianizó. Adquirieron las costumbres de los cristianos y asimismo adquirieron la moral cristiana. Ellos adquirieron esto como estilo de propaganda para poder, como estilo de propaganda, asimismo con la propiedad, para así tener un buen renombre y que las personas quisieran pertenecer al Imperio Romano. Con esto viene apareciendo, aparece con la cuando se construye el templo de Constantino. Este templo era para la gran paz. Ellos aprovechaban mucho los bienes culturales y los logros que se tenían de la cultura. Este monumento del pragmatismo romano se hizo con los trozos que traían de diferentes partes del imperio. Por esto se convierte en algo de mucho renombre y las decían que la gran paz, ellos de Roma, la gran paz
pensando en el bien común y en el bien de todos. A la cual le pusieron la gran paz. Siempre ellos está en acto, cumpliendo con la moral, también está cumpliendo con el bien común y con la moral sin ser religiosa, porque aquí se ve que si usted cumple los mandamientos y las virtudes, que fue cosa que adquirieron los romanos, ellos adquirieron las virtudes y la organizaron y a esto le añadieron la fe, la esperanza y la caridad. Una reflexión misma de la moral cristiana es que siempre debemos esforzarnos por ser mejores ante los ojos del amigo y ante los ojos de Dios. Dale a la siguiente, por favor. Carla, ya terminé. Yo le voy a hablar de las primeras civilizaciones, moral y teocrática. A medida que avanzaban las civilizaciones sociales, se hacía cada vez más compleja con el tiempo. Fue apareciendo la esclavitud, el ejército, las personas letradas y los sacerdotes. Las leyes para todo. Con estos últimos avances, el hombre cambió su comportamiento, es decir, que con eso el hombre ya comienza a construir las primeras civilizaciones. Con los mandamientos de Moisés se crean las leyes tradicionales que señalaban lo bueno y lo malo en la sociedad sobre el comportamiento del hombre. Primeras civilizaciones morales y teocráticas. Se crearon leyes para todo, la familia, el asunto económico. Se manejaba la filosofía de ojo por ojo y diente por diente. El poder divino fue fundamental en el bien y el mal, en el comportamiento del hombre. La guerra es sinónimo de pedagogía de valores. Los mandamientos podemos evidenciar una moral teocrática muy marcada. El código Hammurabi se establece la forma del hombre pobre y de la esclavitud. La siguiente. La definición de la moral teocrática o teología a la que identifica el bien y el mal incluye a la ética hebrea y a la cristiana. Su relación con las demás éticas. El elemento común con las demás éticas es que trata de los mismos temas, la conducta humana y sus normas. La siguiente. Ahí en las primeras organizaciones sociales, las civilizaciones se fueron organizando en pirámides. La moral en la sociedad podemos evidenciarla como una moral teocrática marcada, como le dije, en el Hammurabi. Se establece la forma del hombre y sus leyes. Estas leyes estaban marcadas en la teocracia, que era la manera política, y se hacía todo bajo las leyes de Dios. Todo lo que se hacía tenía el nombre de Dios. Se hacía bajo estas leyes. Todo lo que se hacía bajo de estas leyes estaba bajo el nombre de Dios. Hasta aquí mi exposición. Mi nombre es María Juana Hernández Serrano. Mi tema es la ética anteriores
de Darwin. En el 1651, el filósofo inglés Thomas Hobbes atribuye la mayor importancia a la sociedad organizada y al poder político. ¿Cómo era la doctrina de Hobbes? Era relativa al Estado y al contrato social que marcó el pensamiento del filósofo inglés John Locke. Asimismo, Spinoza, que afirmaba Spinoza de la ética, que se deduce, afirmaba que la ética se deduce de la psicología y la psicología de la metafísica. Igualmente también el estado humano más elevado, según Spinoza, es el amor intelectual de Dios que viene dado por el conocimiento intuitivo y una facultad mayor que la razón ordinaria. Incluso ahí menciona lo que son las leyes de Newton, dice que la mayoría de los grandes descubrimientos científicos han afectado a la ética. Es decir, que a través de los avances, a través de los años, la ética ha ido perdiendo todo, porque hoy en día se ha ido perdiendo el respeto, se ha ido perdiendo el amor. Dice la Biblia que el amor de hijo a padre, de padre a hijo, se enfriará. Ya un padre, muchas veces los hijos no respetan al padre y viceversa. También que hablamos también, dice que también que durante el siglo XVIII, ahí mencionamos a Adam Smith, que él habla de la teoría de los sentimientos morales que formularon los modelos éticos del mismo modelo subjetivo. ¿Con quién aceptó Juan Jacobo Rousseau el contrato social de la teoría? Lo aceptó con Hobbes, en una sociedad regida por una cláusula de un contrato social. También, ¿cuál era el nombre del padre de la filosofía utilitarista? Era Jeremy Bentham, durante el siglo XVIII. También está la ética hegeliana. La ética hegeliana era este gran filósofo y teólogo, Dame Soren, él relacionó con la fuerza en contra del modelo de Yerden. También su propia elección, que fue vivir sometida a la ética cristiana. Hasta aquí es mi posición. Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny María Paredes Rojas, soy integrante del grupo número 4 y le voy a estar hablando sobre el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Fue el movimiento cultural que surge en Italia en torno al 1400, marca el alto de la época medieval a la edad moderna. Y atrae consigo una transformación cultural, no solo de la arte, sino también de la ciencia de la letra y la forma del pensamiento. También el término renacimiento se utilizó en remordimiento de los elementos de la cultura clásica, griega y romana. También se aplicó originalmente como valores de la cultura que catalina a la contemplación libre. Característica del Renacimiento se desarrolló
se desarrolló un espíritu crítico con predicción de conocer científicamente la realidad. También se inició en la ciudad italiana de la Florencia y desde ahí pasó primero a las demás ciudades italianas, especialmente a Roma y Venecia, y luego al resto de Europa. También adquirió la gran importancia de los conceptos de individuo. También el arte fue al mismo tiempo naturalista de idealista. Por otra parte, también el racionalismo es el humanismo entre que se suponían como la actitud habitual. Unas de las causas del Renacimiento son las siguientes: la expansión del comercio a partir del siglo VIII favoreció el desarrollo urbano y surgimiento de una rica burguesía. También la propiedad de las ciudades italianas, la aparición de los mecenas. Estos eran personas poderosas y adineradas que protegían a los artistas y le daban apoyo económico. También el desarrollo de las universidades, que estimularon las recuperaciones del pensamiento grecolatino y la distribución del humanismo. También otra de las causas era el desarrollo humanismo, la investigación de la interpretación y el uso del papel. Bueno, hasta aquí fue mi exposición. Buenas noches, mi nombre es Pablo Jesús Valor Pérez, estudiante de informática de la matrícula 17, SPDS 1, 069. Vamos a estar hablando de la ética a partir de Dewey. Dewey fue un filósofo británico, donde estudió más la moral y donde él sabía que la moral estaba entre los animales y entre la persona, y que solamente las personas tenían la moral. También tenemos como su origen de Dewey fue un filósofo donde él se dedicó solamente a esto, a entrar entre la ética, entre más o más, y fue un filósofo británico por mucho largo tiempo, donde podemos ver el 12 de septiembre de 1809 fue donde él y junto a su familia fundaron una familia de padres acerca del cáncer y otras cosas más. Dewey fue un filósofo británico donde él originó los animales y el ser humano, la cual hacen adquisiciones en un solo cosa, que es el ser humano. Gracias.